Respeto, libertad, igualdad, solidaridad, justicia, honestidad. por el reconocimiento universal de los derechos humanos. Así se crea Hidalgo con Derechos. Hidalgo con Derechos. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Queridos radioescuchas, sean bienvenidos a una emisión más de Hidalgo con Derechos, una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, un programa dedicado a la promoción y difusión de los derechos humanos. El día de hoy estaremos hablando del artículo 17 constitucional, y para ello tenemos como invitados al maestro Salvador Franco Cravioto y a la licenciada Guadalupe Salomón. Ellos nos hablarán más a detalle de este importante artículo constitucional. Salvador, Lupita, sean ustedes bienvenidos, los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Si me permite, Salvador, comenzar con el tema de hoy. Claro que sí, Lupita, adelante. ¿Qué tenemos? Se trata del artículo 17 constitucional. Y bueno, ¿de qué trata este artículo? La Constitución dice en este artículo que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Esto quiere decir que si alguien nos molesta, nos golpea o nos insulta, o si cometen un delito contra nuestra persona, amigos, familiares o conocidos, no podemos ni debemos hacernos justicia por nosotros mismos, ni reclamar ninguno de nuestros derechos con violencia. Muy bien, Lupita. Entonces, si eso pasa, hay que saber que ante cualquier perjuicio o vulneración en nuestros derechos o en los de cualquier persona que pueda ser afectada, lo que hay que hacer es denunciar los hechos ante las autoridades encargadas de perseguir, de juzgar y, de ser el caso, castigar los delitos o faltas a las reglas y a las normas de convivencia que tenemos establecidas como sociedad. Por supuesto, Salvador. Luego, el artículo 17 de nuestra Carta Magna también dice a la letra que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para interpretarla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Claro, Lupita, y además el servicio de administración de justicia debe ser gratuito para las y los mexicanos. Lo dice también el artículo 17 de la Constitución, que además tiene más párrafos, con contenidos, principios y reglas importantes. Pero ¿qué te parece si en este primer bloque de Hidalgo con Derechos hablamos un poco sobre esta primera parte? Perfecto, Salvador. Fíjate que es importante que la gente lo sepa, sobre todo ahora que ha estado muy sonado el tema de los linchamientos. Un tema muy delicado y lamentable, pero me parece que aquí el reto que tenemos es lograr que la gente confíe cada día más en nuestras instituciones encargadas de hacer justicia, para que llegue el día en que esto no vuelva a ocurrir. Me parece que si todos, autoridades y ciudadanos, hacemos lo que nos corresponde, solo entonces podremos aspirar a vivir en una sociedad mejor. Sin duda, creo que educar, reeducar, hacer promoción y difusión sobre estos temas de la agenda pública debe servir fundamentalmente para prevenir. Cuando se exige o se clama por justicia, estamos ante un hecho ya consumado, sobre el cual pedimos que nuestras autoridades hagan algo al respecto. Pero si apostamos cada día más a la prevención a través de estos medios, creo que podemos llegar a evitar que ocurran estas tragedias y acontecimientos desafortunados. Sí, así es, Lupita, lo cual tampoco quiere decir que por proteger a quien sí pudo haber cometido una mala conducta y que deba ser sancionada, no vayamos a hacer justicia, pero siempre de manera correcta, acudiendo oportunamente ante las autoridades encargadas de investigar y hacer justicia, tal como lo señala el artículo 17 constitucional. Qué importante que los hidalguenses sepan esto, y además que sepan que no están solos, que hay instituciones públicas, que hay tribunales, que hay una Comisión de Derechos Humanos con visitadurías en diferentes regiones del estado, y que también hay muchas organizaciones de la sociedad civil que pueden tenderles la mano en un momento dado. Así es, Lupita. Actuar con apego a la cultura de la legalidad y en el marco de nuestro Estado constitucional de derecho es actuar orientados por buenos valores. Y actuar orientados por buenos valores que se enseñan con el ejemplo y desde el hogar no significa quedarnos cruzados de brazos o ser pasivos ante las injusticias, sino saber hacer y decir lo correcto cuando es pertinente hacerlo, y en este caso ante la autoridad que corresponda, frente al derecho que todas y todos tenemos de que se nos administre justicia de manera pronta y oportuna por las instituciones encargadas de hacerlo. Muy bien, Salvador.
Ahora, si te parece bien, vamos a escuchar una cápsula que hemos preparado para nuestros radioescuchas. Adelante, Lupita, vamos a escucharla. Esta es una cápsula informativa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Regresamos. Solidaridad. Justicia. Honestidad. Por el reconocimiento universal de los derechos humanos. Así se crea Hidalgo con derechos. Hidalgo con derechos. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Esta fue una cápsula informativa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Continuamos. Pues ahí está, Lupita, ¿qué te pareció? Es muy interesante. No cabe duda que en la medida en que conozcamos nuestra Constitución y la entendamos, podremos tener muchas herramientas para hacer valer nuestros derechos, pero también para asumir nuestras obligaciones como mexicanos y como hidalguenses. Definitivamente. Y como decíamos, siempre hay maneras de levantar la voz sin violencia para manifestarnos contra cualquier forma de injusticia, sumando esfuerzos como sociedad para pedir, como es nuestro derecho, mejores instituciones que nos garanticen seguridad y justicia, pero también, como es su deber, que pongan alto a toda forma de violencia física, no importa si viene de víctimas o de victimarios, para que entonces puedan cumplir con su trabajo, que es el de aplicar las leyes que nos garanticen el acceso a la justicia. Qué interesante todo esto, Salvador. Por eso, no debemos olvidar que los gobernantes también son el reflejo de la sociedad. Por eso siempre cabe preguntarnos, ¿qué pasa con los valores que reconocemos y practicamos todas y todos? Porque más allá de que hablemos de gobernantes buenos y malos, o de culparnos automáticamente de todo lo que pasa, violencia, matanzas, devaluaciones, crisis económicas, corrupción, desigualdad y un largo etcétera, me parece que también debemos preguntarnos qué pasa del lado de la sociedad y cuál sería nuestro saldo ciudadano en el cumplimiento de nuestras obligaciones legales y morales con nuestro país y con el mundo. Acabas de tocar un excelente punto, Lupita. Y parte de la educación cívica que debemos promover y difundir sirve para hacernos conscientes de todo esto. Ver que todo esto tiene una razón de ser, que por eso en un punto de la historia humana se decidió que tenía, o mejor dicho, que era más conveniente tener instituciones imparciales que impartieran justicia. Y es así como nace el Estado, que es el único ente facultado para hacer justicia de acuerdo con el artículo 17 de nuestra Constitución Federal. Cuando hablamos del Estado, hablamos de lo que comúnmente la gente entiende como el gobierno. Pero entonces, ¿qué es el Estado? ¿Qué es ese ente aparentemente abstracto e impersonal encargado de hacer justicia? Bueno, por ejemplo, el maestro Manuel Pedroso nos dice, y me voy a permitir leerlo, que el Estado es un órgano de mando que se mantiene por un actuar incesantemente renovado, que se actualiza por representación y que decide con carácter universal, en última instancia y sin apelación, los conflictos dentro de un determinado territorio y que dicta y sanciona las normas necesarias para mantener el orden y la solidaridad social. Muy bien, Salvador. Esto, para que lo entienda la gente, quiere decir que ante cualquier conflicto en una comunidad, solo los órganos del Estado, en función de sus competencias, tienen la facultad legal y la legitimidad para hacer justicia, que debemos evitar que en nombre de la justicia se cometan actos de barbarie que definitivamente no nos ayudan en nada como sociedad. Efectivamente, Lupita. Por ejemplo, en el caso de los linchamientos, que son hechos muy lamentables donde por un lado se rompe toda aspiración de orden y solidaridad social y por otro lado, y esto se ha dejado muy claro en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo,
no se hace justicia. Definitivamente. Cuando esto ocurre de ninguna manera, se está haciendo justicia. No deja de ser un tema muy controversial, no solo desde el punto de vista jurídico y político, sino también sociológico. Y bueno, con esto vamos a concluir este primer bloque de Hidalgo con Derechos. Les recomendamos visitar nuestra página web www.cdhhgo.org, donde podrán encontrar información relevante sobre derechos humanos. Les repito nuestra página institucional www.cdhhgo.org. En el siguiente bloque estaremos hablando de los derechos de la mujer. No se vayan, seguimos en Hidalgo con Derechos. Por el simple hecho de ser humano. Por un Hidalgo con Derechos. Sigue con nosotros. 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, antes llamado Día de la Mujer Trabajadora, fecha en la que se conmemora a las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York, quienes se declararon en huelga como protesta por las malas condiciones de trabajo. Y ante esto, el dueño de la fábrica las encerró y provocó un incendio que causó la muerte de 129 mujeres. Es correcto, Adriana, y debemos saber que el lema de este año es: ahora es el momento. Las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres, lo que resulta importante, pues las mujeres rurales constituyen más de 1/4 parte de la población mundial. Mujeres que cultivan las tierras y plantan semillas para alimentar a las naciones y garantizan la seguridad alimentaria de sus comunidades. Sin embargo, quedan rezagadas frente a los hombres, como consecuencia de las desigualdades de género y discriminación con las que cuenta el país. En este sentido, Yair, las mujeres rurales y sus organizaciones representan un potencial enorme y actualmente están movilizándose para reclamar sus derechos y mejorar sus medios de vida y su bienestar. Y para hablarnos más sobre este tema tenemos la presencia de la licenciada Laura Pérez Horta, que es visitadora adjunta al Centro de Justicia para Mujeres en el estado de Hidalgo. Licenciada, ¿considera que todavía existen desigualdades laborales entre hombres y mujeres? Sí, desafortunadamente, en la actualidad, la brecha de género entre hombres y mujeres provoca un desequilibrio crónico en los salarios, así como diferencias en el número de mujeres que ocupan cargos directivos en relación con el número de hombres. Son desigualdades que van desde el desequilibrio en los salarios, es decir, que muchas veces entre hombres y mujeres, al realizar una actividad igual, sea el hombre quien tiene un mayor salario, hasta cuestiones relacionadas con el hostigamiento laboral o sexual también, lo cual sin duda hace un poco más complicada la vida laboral de las mujeres. Muy bien, licenciada. ¿Cree que influye la creencia de que las mujeres son las que deben de llevar el mayor peso de la crianza de los hijos y de las tareas domésticas en su vida laboral y personal? Sí, claro. Cumplir con el rol de madre y trabajadora es algo común en las madres del mundo de hoy. Pero el que sea común no quiere decir que sea fácil, pues trabajar y educar a la vez es una tarea gigantesca. Y por lo tanto, muchas mujeres se sienten presionadas por encontrar este equilibrio entre estos dos roles. Históricamente se ha asignado a las mujeres el rol relacionado con la crianza de los hijos, el cual impone obligaciones, las cuales al no ser cumplidas por las mujeres, pues tienen que vivir las consecuencias sociales a causa de esto. Es importante crear nuevos paradigmas en los cuales exista la participación equitativa de hombres y mujeres en la crianza de los hijos, para que de esa manera las mujeres tengan mayor oportunidad para desarrollarse en un mundo laboral y además también para poder disponer del tiempo necesario para poder cumplir con sus metas personales. Licenciada, ¿las mujeres debemos de elegir entre tener hijos o desarrollar nuestra vida profesional? Desgraciadamente sí. Sin embargo, deberían de existir las condiciones laborales necesarias para que tanto hombres como mujeres puedan participar de manera activa y equitativa en la crianza de los hijos, haciendo así más ligera la carga de actividades impuestas históricamente a las mujeres. Aunque, no obstante al hecho de que la mujer mantiene este doble rol, cada vez hay más mujeres trabajadoras, quienes generan de manera formal o informal ingresos para sus hogares. Por eso es muy importante crear condiciones equitativas de trabajo y apoyar a las mujeres, quienes también económicamente inciden en el desarrollo del país. Además de esta desigualdad que existe entre hombres y mujeres,
Desde su punto de vista, ¿qué otro tipo de desigualdad es latente entre hombres y mujeres? Existen desigualdades en los diferentes ámbitos sociales, como por ejemplo en el ámbito político, en el ámbito económico, en el familiar. Incluso existen muchas desigualdades en cuanto al acceso de la justicia. Y también podemos hablar incluso de la feminización de la pobreza. Es importante que las mujeres logremos identificar estas desigualdades, las cuales a veces pues son prácticamente invisibles, ya que se expresan mediante los denominados micromachismos. Por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando en una entrevista de trabajo a las candidatas les preguntan si están casadas o si piensan tener hijos. O, por ejemplo, también cuando en una reunión de trabajo se deja de lado la opinión de las mujeres. Son conductas que tal vez pocas mujeres identificamos, sin embargo, a la larga sí van limitando nuestra oportunidad de progresar o de desarrollarnos pues en todos estos ámbitos. Por último, ¿nos podría compartir qué hace la Visitaduría Adjunta al Centro de Justicia para Mujeres en el tema de los derechos humanos de estas? En la visitaduría, que se encuentra adscrita al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, nos encontramos 2 visitadoras, quienes tenemos encomendada la función de emitir orientaciones a las mujeres que son usuarias del centro. Además, también en cuanto a la defensa y protección, nosotras somos las encargadas de iniciar quejas relacionadas con posibles violaciones a derechos humanos cuando estas usuarias pues se acercan a nosotras, ya sea que estas quejas sean relacionadas con el actuar del personal del Centro de Justicia o con algún otro servidor público a nivel estatal. Además de esto, fuera del Centro de Justicia, nosotras tenemos actividades relacionadas con la educación y formación en materia de derechos humanos, y relacionado con estas actividades nosotros impartimos pláticas técnicas con diversos temas, entre ellos el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pues sin duda, este tipo de acciones abonan a la lucha y reconocimiento de los derechos de las mujeres. Agradecemos mucho su presencia en nuestro programa, licenciada Laura. Por último, quiero agregar que el mundo se enfrenta a un desperdicio de talento al no actuar con rapidez para enfrentar la desigualdad de género. Muchísimas gracias por la invitación. Y estimados radioescuchas, hasta aquí terminamos con este tema. Y ahora escucharemos una cápsula sobre las oficinas de este organismo protector de los derechos humanos. Les recordamos que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo cuenta con oficinas regionales en los municipios de Apan, Huejutla, Ixmiquilpan, Jacala, Tizayuca, Tenango, Tula, Tulancingo y Zacualtipán. También contamos con una oficina ubicada en el Centro de Justicia para Mujeres en la ciudad de Pachuca. Para mayores informes les pedimos se comuniquen al 01800 71 765 96. Repito, 01800 71 765 96. Y ahora es momento de mandar a nuestra sección titulada Defensores y Promotores de la Sociedad, un espacio donde vamos a conocer el trabajo que realizan las distintas asociaciones civiles del Estado y donde también estaremos invitando a personas que en lo individual trabajan a favor de los derechos humanos. El día de hoy nos acompaña la licenciada Mariana Pérez Vargas, quien es representante de la Fundación Hidalguense al Cuidado de la Mujer AC. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias por este espacio que nos brindan a la asociación, a la fundación, sobre todo para tener ese acercamiento a la sociedad, principalmente a lo que es el rango de las mujeres, que para mí es un tema muy importante. Licenciada Mariana, ¿nos puede platicar cuáles son los servicios, cuáles son las funciones que realiza esta fundación, en qué pueden apoyar a las mujeres, qué es en sí ustedes su objeto, cuál es la función que ustedes realizan? Claro que sí, con muchísimo gusto. Mire, pues esta fundación realmente se realizó con el objetivo de poder apoyar a todas aquellas mujeres, no importando la edad, no importando el lugar donde se encuentren, únicamente por el hecho de ser mujeres, la fundación está abierta para todas ellas. Bueno, uno de los objetivos que tiene la fundación es precisamente trabajar en lo que es el desarrollo personal de cada una de las mujeres, principalmente en lo que es su autoestima. El otro proyecto en el que trabajamos es un proyecto de desarrollo económico, donde les presentamos diferentes alternativas para que ellas puedan emprender su negocio o puedan generar ingresos incluso desde su propio hogar.
Y bueno, por último tenemos lo que es el área de salud. Esta área es donde nosotros apoyamos a las mujeres en mejorar lo que es su salud, y si eso no fuera, pues las canalizamos en algunas instituciones que nos puedan apoyar, precisamente porque ustedes saben, la salud para cada uno de los seres humanos pues es la parte fundamental para el desarrollo. Pues muchas gracias, licenciada Mariana. Para concluir, ¿nos puedes mencionar dónde podemos ubicar a su asociación y los números telefónicos para que todas estas mujeres interesadas se pongan en contacto con ustedes? Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, nuestras oficinas están ubicadas en Fraccionamiento San Carlos, Privada Santa Rosa 907. Nuestro número telefónico donde pueden localizarnos es 771-227-1380. Y local es el 71-326-86. Nuestro correo electrónico es mapeva_outlook.com. Y en el Face nos pueden localizar como Fundación Hidalguense. Bueno, pues agradecemos mucho el tiempo y la presencia de la licenciada Mariana. ¿Algo más que desea agregar, licenciada? Claro que sí, miren, pues nuestra fundación, desde el momento en que se tuvo la idea de fundarla, tuvimos un objetivo y lo seguimos teniendo, es llegar hasta sus hogares. Nosotros llegamos, nos acercamos a sus municipios, a sus comunidades, no importando el lugar donde estén. No queremos ser únicamente una fundación como oficina, sino que realmente esta fundación se hizo con el objetivo de servir. Nuevamente agradecemos la presencia y participación de la licenciada Mariana. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes por darme este espacio y sobre todo agradecer a nuestros radioescuchas que nos dan la oportunidad de podernos contactar por este medio. No duden en acercarse a nosotros, recuerden que es una fundación que se hizo con el objetivo de servir. Es así como llegamos al final de este espacio. Les recordamos que Hidalgo con Derechos es una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Les recuerdo que pueden seguir en contacto con nosotros a través de las redes sociales, como en Facebook, Derechos Humanos Hidalgo, y en Twitter, @CDHEH Hidalgo. Nos escuchamos hasta la próxima. Las libertades básicas de todo ser humano son justas. La igualdad y el respeto las fortalecen. Esta fue una emisión más de Hidalgo con Derechos, un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.